Eiji Aono era un estudiante de segundo año de preparatoria, un chico como cualquier otro. Aquella tarde bebía té de cebada mientras veía la televisión, hasta que un reportaje sobre un accidente en un túnel ocurrido hace años atrás comenzó a deprimirlo. Apagó el televisor y aburrido decidió salir de casa. Su madre y su hermano mayor estaban ocupados con el trabajo, así que se marchó sin avisar. El canto de las cigarras llenaba el aire y el calor sofocante le arrancaba el sudor sin descanso. No podía evitar pensar que ese día se suponía que sería especial. Era el 30 de agosto y la cita que había esperado con tanta ilusión. Recordaba cómo en Navidad del año anterior había reunido el valor para confesarle sus sentimientos a Miyuki amada. Desde entonces mantenían una relación que para él era un lazo inquebrantable. Siempre había admirado a esa chica, que parecía la idol de la clase, y sabía que de no haber compartido tantos años juntos, probablemente nunca habría atrevido siquiera a hablarle. Llevaban 6 meses como pareja, pero aún no había logrado besarla. Su timidez siempre la detenía. Por eso esta cita de cumpleaños era tan importante. Un paso hacia adelante, una oportunidad para acercarse más. Sin embargo, esa misma mañana, ella le había enviado un mensaje explicando que tenía un compromiso de último momento en el club que le impedía ir. La desilusión fue inmediata. Sin pensarlo demasiado, tomó el tren que habían planeado usar juntos y viajó hasta la capital de la prefectura, un destino un poco más lejano de lo previsto. Recorrió solo las calles que había imaginado caminar a su lado, vio una película sin compañía y pasó por el centro de juegos, pero nada se sentía igual. En medio de la soledad y la decepción, Eiji no pudo evitar pensar que había sido un completo estúpido. Eiji pronto sintió lo absurdo que era caminar sin rumbo, así que decidió regresar. Pensó en pasar por una tienda en la estación, famosa por sus buenas críticas, y celebrar su cumpleaños en solitario, con la mentalidad de un soltero melancólico de la mediana edad. Era típico de aquella ciudad capital en medio del campo. Si te alejabas un poco, acababas entrando en el distrito de entretenimiento para adultos, y aunque no quisiera admitirlo, había investigado de antemano algunos lugares interesantes, imaginando que algún día podrían convertirse en recuerdos especiales. Sin darse cuenta, sus pasos comenzaron a dirigirse hacia allí. Se sintió patético mientras esos pensamientos lo atormentaban. Su mirada se fijó en un edificio de a lo lejos y de repente empezó a correr hacia él. Entonces lo vio, o al menos creyó verlo, una persona que no debería estar allí. Tal vez la deseaba tanto que estaba imaginando cosas. Se frotó los ojos y volvió a mirar, pero no era una ilusión. Había presenciado algo que no debía. Intentó negarlo con desesperación, pero cuanto más lo hacía, más sentía como la realidad le golpeaba con fuerza. Reconoció de inmediato aquel cabello negro y esa figura esbelta de modelo, y el vestido que tanto le gustaba, pero había algo distinto, el maquillaje más cargado de costumbre y una preparación mucho más elaborada de lo habitual. En ese momento Miyuki lo vio, se quedó inmóvil, sorprendida. El hombre que caminaba junto con ella, con los brazos entrelazados, frunció el ceño al seguir la dirección de su mirada. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Ambos hablaron al mismo tiempo, preguntándose qué hacía el otro allí. Junto a ella estaba Kondo Senpai, el as del equipo del fútbol, apuesto, despreocupado y muy popular entre las chicas. ¿Por qué ella parecía llevarse mejor con ese chico que con él, su propio novio? Peor aún, ¿por qué justo el día de su cumpleaños? Sin pensarlo, Eiji tomó a Miyuki del brazo izquierdo. Ella exclamó de dolor y al darse cuenta de lo fuerte que le había sujetado, la soltó de inmediato. Iba a disculparse, pero no tuvo tiempo. Un impacto violento le golpeó la mejilla izquierda, lanzándolo hacia atrás. En el instante que su cuerpo flotó por el aire, comprendió que lo habían golpeado. La voz de Kondo Senpai resonó con furia, acusándolo de violencia y exigiendo saber qué estaba haciéndole a su chica. La amenaza en sus palabras atrajo la atención de la gente, que comenzaron a detenerse y a observar la escena.
Eiji apenas podía respirar por el dolor, pero reunió fuerzas para mirarlo con rencor. Kondo Senpai le increpaba con desdén, insinuando que era un acosador de Miyuki. Luego, con una sonrisa cruel, comenzó a revelar palabras que le perforaban el alma, que ella hablaba de él en la cama, que lo describía como un amigo de la infancia al que no había podido rechazar, que había aceptado salir con él por compromiso, que lo encontraba aburrido y que incluso le repugnaba cuando le tomaba la mano por su sudor. Cada frase era un golpe invisible, un sonido seco que rompía su dignidad en mil pedazos. Eiji, aferrándose a una última esperanza, buscó el rostro de Miyuki, una negación, una defensa, pero lo que encontró fue un semblante pálido y tembloroso. Kondo la puso contra la pared con una pregunta decisiva: ¿quedarse con él o con Eiji? La escena se volvió un juicio sin apelación, y Eiji como acusado esperaba su sentencia. Miyuki, en lugar de defenderlo, se aferró con desesperación al brazo de su amante, rogándole que no la abandonara, asegurando que no podía seguir viviendo sin él. Todo se volvió blanco frente a los ojos de Eiji. La pregunta volvió a caer como un martillo: ¿quién es él? Y entonces escuchó la respuesta que lo hundió más allá de la desesperación. Para ella, Eiji no era más que su amigo de la infancia, un novio violento, insistente, un acosador patético. Su voz tembló al pronunciar su nombre, como si ni siquiera se lo creyera. 10 años de amistad y afectos reducido a nada. Instigada por Kondo Senpai, Miyuki le dio el peor regalo de cumpleaños posible. Le pidió que no le hablara más en la escuela, poniendo así fin a su relación. El 31 de agosto amaneció sin luz en el corazón de Eiji. El día anterior el impacto le había dejado postrado en la cama sin comer, oculto bajo las sábanas como un cadáver viviente esperando que el tiempo pasara. Aquel desesperante cumpleaños había terminado con él, encerrado en su habitación, procurando que su madre no viera la hinchazón en su mejilla. Su padre había muerto de una enfermedad 3 años atrás, y desde entonces vivía solo con su madre y su hermano mayor. Ambos estaban siempre ocupados atendiendo la cocina a Ono, el restaurante que su padre les había dejado, y solían llegar tarde a casa, lo que le permitió ocultar lo ocurrido. La noche anterior les había enviado un mensaje diciendo que se sentía mal y que descansaría en su cuarto. Incluso cerró la puerta con llave. Su madre, preocupada, le habló desde el otro lado, pero él insistió en que tal vez era un resfriado de verano y que prefería aislarse para no contagiarlos. Poco después le dejaron frente a la puerta arroz, pudín y bebidas deportivas. Comió sin pensar demasiado y volvió a dormir, en silencio y soledad. Concluyó el último día de aquel verano de su segundo año de preparatoria. La sensación de vacío e impotencia lo acompañó hasta el sueño, arrastrándolo a una pesadilla recurrente. En ella veía desde una pantalla como Miyuki y Kondo Senpai se abrazaban desnudos en la penumbra de un hotel, besándose con intensidad. Escuchaba sus voces como si fueran cuchillas. Ella diciendo que él le daba asco, que solo había sido amable por ser su amiga de la infancia, y que al confundir las cosas él había terminado confesándole su amor, y él instándola a olvidarlo, permitiendo que solo debía mirarlo a él. Cada palabra era seguida por un sí de Miyuki, firme y complaciente. 10 años juntos como amigo y nunca había llegado a tocarla ni con un dedo. Ahora en esa visión tortuosa, Kondo Senpai la llevaba a hablar mal de él una y otra vez, disfrutando de su humillación. Aunque sabía que era una pesadilla, el acoso le revolvía el estómago, sentía su dignidad como ser humano resquebrajarse, escuchando casi de forma física como su corazón se rompía. Eiji quería que todo terminara. Suplicaba en silencio que aquella visión se desvaneciera, pero la certeza lo golpeaba con fuerza. Sabía perfectamente lo que las parejas hacían en aquel distrito de entretenimiento. Incluso alguien tan ingenuo como él podía entenderlo.
Al final, la verdadera razón por la que Miyuki lo había dejado plantado en su cita de cumpleaños era sencilla y cruel. Kondo Senpai era más importante que él. La conclusión era innegable, no tenía valor como hombre. Al despertar de la pesadilla estaba empapado de sudor y con el corazón latiendo a toda velocidad. El miedo a volver a dormir lo mantenía tenso, como si cada vez que cerrara los ojos corriera el riesgo de revivirlo todo. Llegando el 1 de septiembre con una sensación de asco que le revolvía el estómago, inició el nuevo trimestre. Se vistió con el uniforme y se dirigió a la escuela. El mundo parecía desprovisto de color, y el camino con sus pendientes se les hacía una tortura. Al llegar escuchó murmullos a su alrededor. Frente a la entrada, un grupo de estudiantes que no conocía lo observaba con atención. Por el uniforme parecían de su mismo año. Murmuraban si era esa persona, si era ese desastre. Al oír eso, las palabras se clavaron en él como espinas. No entendía por qué recibía tanta atención ni por qué tenía que soportar que lo llamaran un desastre, personas a las que nunca había visto. Intentó ignorarlo y se apresuró hacia el salón. Al entrar saludó como siempre y todos respondieron, lo que le dio un pequeño respiro. Allí sus compañeros compartían animadamente los recuerdos de las vacaciones de verano. Uno de ellos, curioso, le preguntó a Eiji qué tal le fue, si hubo algún avance con su amada. Eiji evitó responder a la pregunta de un compañero de clases con el que mantenía una relación cordial pero no cercana. Un tirón en el corazón lo sacudió al escuchar el nombre de Miyuki. Allí estaba ella, en la primera fila, sonriendo y conversando con sus amigas como solía hacerlo antes de las vacaciones. Sin embargo, bajo esa aparente normalidad, su ánimo aparecía algo apagado. Durante el almuerzo, Eiji apenas pudo concentrarse en lo que se había mencionado durante la ceremonia de inicio de clases o en la tutoría. Takayanagi, su tutor, estaría ausente por un tiempo debido al torneo del club que asesoraba, algo que Satoshi también le había comentado antes. Aunque quería hablar con Satoshi sobre la situación, decidió no enviarle mensajes por Line para no incomodar ni perjudicar al club. Fue entonces cuando vio a Miyuki salir sola al pasillo tras terminar su almuerzo. Sin pensarlo la siguió. No podía aceptar que 10 años de recuerdo y momentos compartidos terminaran de esa manera. Necesitaba una explicación, al menos escuchar la razón. Se acercó con la intención de llamar su atención y mantener la calma, pero cuando Miyuki se giró para mirarlo, su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y tristeza. Justo cuando Eiji intentaba tenderle la mano, alguien se interpuso entre ambos. Era Ritsu Murata, la mejor amiga de Miyuki, que con ese gesto firme bloqueó cualquier intento de acercamiento. Sin dar oportunidad a un diálogo, tomó a Miyuki del brazo y se lo llevó, perdiéndose ambas entre las multitudes del pasillo. Eiji quedó inmóvil, observando cómo se alejaban, sintiendo que con cada paso que daban la distancia entre ellos se volvía irreparable. Al ver cómo se alejaban apresuradamente, casi como si huyeran, él sintió con fuerza que ya no habría forma de hablar con Miyuki. La desesperación lo envolvió de inmediato. Logró soportar las clases hasta el final del día, y en cuanto pudo se refugió nuevamente en su habitación. Sin pensar en nada, se metió bajo las sábanas temblando sin control. Una y otra vez, la misma pregunta lo consumía. ¿Por qué lo estaban acusando de acoso? Ni siquiera había ocurrido a la violencia. ¿Acaso había hecho algo malo? Él solo quería celebrar su cumpleaños junto a su novia. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Por un tiempo la esperanza de que fuera Miyuki lo hizo tomarlo con rapidez. Sin embargo, en la pantalla apareció una cuenta desconocida de X. Un conjunto de letras aleatorias, probablemente desechable. Desconfiado, abrió el mensaje. Decía: muérete, eres repugnante. Trató de conservarse de que era solo una broma y lo borró, aunque un mal presentimiento se apoderaba de él. 10 minutos después llegó otro mensaje, esta vez desde una cuenta distinta. Decía que era el peor hombre, más violento, que nunca más vuelva a la escuela. Ese escalofrío le recorrió la espalda a Eiji. Las
Palabras de Miyuki y Murata se mezclaban en su mente, intensificando su miedo. Arrojó el teléfono, pero aquello no detuvo la pesadilla. Cada pocos minutos llegaban nuevos mensajes de acoso. Es repugnante que uses la violencia después de que terminaste tu relación. Eres de lo peor. Deberían expulsar a los hombres violentos. Esas eran las palabras que recibía Eiji. La malicia parecía provenir de múltiples personas, todas dirigiendo su odio a él. El temor crecía, y con él su sensación de que su lugar en el mundo se desvanecía poco a poco. Cada vez le resultaba más aterrador siquiera pensar en dormir.